¿Qué carajo es Docker? Estás viendo el curso de Docker tal vez y empezaste por el capítulo 1 y no entendés un joraca. Está bien, nadie nace sabiendo. Vas a aprender sobre cómo ganar y trabajar en internet. Cómo trabajar en informática viendo este video. Como dije ahí, nadie nace sabiendo, así que vamos a hacer un video que es como una precuela a mi curso de Docker. Este es el capítulo 0 y vamos a explicar qué es lo que es Docker y qué es lo que es una máquina virtual y cuáles son las diferencias. El capítulo de hoy. Bueno, para aprender Docker primero tenemos que aprender qué es lo que es una máquina virtual. Una máquina virtual es una emulación de una computadora en un hardware, ¿sí? O sea que vos tenés una computadora real que tiene su fuente, tiene su placa madre, tiene su CPU, tiene su memoria, su disco, y ese hardware tiene un sistema operativo corriendo, ¿sí? Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser otro sistema operativo. Dentro de ese sistema operativo puedes estar corriendo otra máquina virtual que puede estar corriendo otro sistema operativo. Por ejemplo, puedes tener un hardware real corriendo Linux y adentro creas una máquina virtual que corre Windows. Porque lo que estás haciendo es prestarle ese hardware a esa máquina virtual, ¿sí? La máquina virtual no sabe que es una máquina virtual y cree que está instalada en un hardware real. Entonces ve su CPU, ve su memoria, ve su placa madre. Todo eso vos se lo asignás con el hipervisor, se dice, que es el software que presta los recursos a la máquina virtual. Cada una de estas máquinas virtuales necesitan su sistema operativo, ¿sí? Como decía recién, puede ser un Windows, por ejemplo. Y dentro de ese Windows vos corres tus aplicaciones. ¿Cuáles son los beneficios de esto? O sea, ¿por qué está bueno tener una máquina virtual? Y porque vos, por ejemplo, puedes tener un solo hardware y puedes correr varias máquinas virtuales, o sea que aprovechás un poco mejor el hardware, ¿sí? Si tenés una máquina con 16 GB de RAM, por ejemplo, podrías crear 3 máquinas, por ejemplo, con 4 GB de RAM, ¿sí? Esas máquinas no se van a dar cuenta que son máquinas virtuales y pueden funcionar tranquilamente con sus 4 GB de RAM y usarlos sin ningún problema. Entonces tu aplicación la podés correr varias veces en un hardware real. Eso es lo que es una máquina virtual. Lo único malo de las máquinas virtuales es que, como dije, cada uno requiere su sistema operativo y ese sistema operativo, por más que esté copiado, por ejemplo, si yo levanto 2 Windows, cada uno de esos Windows va a usar recursos, ¿sí? Por más que sea el mismo. Entonces como que estamos desperdiciando un poco porque no estamos usando todos los recursos que podríamos estar usando. Hay algunos hipervisores, algunos software de máquinas virtuales que como que se dan cuenta que estás corriendo 2 Windows y tratan de usar los recursos de una forma más eficiente entre ellos, pero no es lo mismo, ¿sí? Sigue siendo un desperdicio de recursos. Algunos ejemplos de proveedores de máquinas virtuales son, por ejemplo, VMware, VirtualBox, Xen, Hyper-V o KVM. Todos estos proveedores te los puedes descargar, lo puedes practicar en tu máquina, te los descargas. Por ejemplo, yo recomiendo VirtualBox, me parece que es uno de los más fáciles de usar y es gratis. Voy a dejar un link en la descripción para descargar VirtualBox si quieren probarlo. Con este software VirtualBox vas a poder crear una máquina virtual en tu máquina. O sea que si vos estás corriendo Windows o estás corriendo Linux o Mac, por ejemplo, podrías crear una máquina virtual con cualquiera de sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, si estás corriendo Windows, puedes crear una máquina virtual con Linux. Si estás corriendo Linux, puedes crear una máquina virtual con Windows, ¿sí? No hay problema con eso. Pero obviamente tenés que instalarlo, o sea que vas a crear una máquina virtual, te va a decir, bueno, listo, va a iniciar la máquina virtual y no va a tener sistema operativo, entonces vas a tener que poner como un CD de instalación de Windows en esa máquina virtual, un CD virtual, y vas a instalar el sistema operativo como si fuera una máquina común, ¿sí? De nuevo, la máquina virtual no sabe que es una máquina virtual, piensa que es una máquina común, entonces va a funcionar tranquilamente igual, las instalaciones normales, igual que cualquier otra instalación. Entonces, como decía, para resumir, vos tenés la infraestructura abajo, que es el hardware, ¿sí? que está corriendo en tu máquina. Después tenés el hipervisor, que es el sistema operativo que corre esas VMs. Ese hipervisor puede ser VMware, VirtualBox o alguno de esos. Y después dentro de ese hipervisor tenés la máquina virtual corriendo, ¿sí? Fíjate que la máquina virtual tiene la aplicación, tiene las librerías y los binarios que necesita esa aplicación para correr y tiene el sistema operativo virtual que necesita esa aplicación. Por ejemplo, digamos que esto sería un Windows. Pero en esta misma máquina, en este mismo hipervisor, si querés podés correr varias máquinas virtuales, como acá en este ejemplo tenemos la aplicación A, la B y la C. La A tiene sus propios binarios y librerías y tiene su propio sistema operativo. Como puedes ver, tenemos 3 sistemas operativos corriendo en este hipervisor. Entonces eso es lo que puede llegar a ser un desperdicio de recursos. Bueno, ¿qué son los contenedores? En lugar de virtualizar la máquina entera, lo que hacemos es solamente virtualizar el sistema operativo. Esa es la diferencia. ¿Quiere decir esto?
que cada uno de esos contenedores no tiene una copia completa o no tiene su propia, por ejemplo, placa de red o su propio disco o su propio CPU o su propia memoria. Solamente tienen una fracción de eso, ¿sí? En los contenedores vos le asignás un pedacito del CPU, un pedacito de la memoria, un pedacito del disco. Esto es mucho más liviano porque al todos compartir el mismo hipervisor, ¿sí? Vos no tenés una copia de cada sistema operativo, ¿sí? Acá tenemos un grafiquito, tenemos la infraestructura, abajo después tenemos el sistema operativo. Después tenemos el manejador de contenedores. Y dentro de este manejador de contenedores tenemos los contenedores en sí. Fíjate que cada uno de estos contenedores tiene la aplicación y las librerías. El kernel es compartido con todos los contenedores. Si vos querés correr un contenedor corriendo aplicaciones Linux, solamente lo puedes correr en un host que tiene Linux, porque de nuevo el kernel está compartido entre todos los contenedores. Lo bueno es que cada uno de estos contenedores tiene los binarios y las librerías metidos en el contenedor, ¿sí? Y esos no colisionan con otros contenedores. Entonces, por ejemplo, yo podría correr en la misma computadora dos contenedores, uno de ellos corriendo PHP 5 y otro corriendo PHP 6, porque los binarios y las librerías están metidas en cada contenedor y no colisionan entre los otros. Entonces no debería haber ningún problema corriendo ambas versiones en el mismo tiempo, ¿sí? Lo bueno de los contenedores es que obviamente usan muchísimo menos recursos, muchísimo menos, porque no están levantando una copia entera de Linux o una copia entera de Windows, ¿sí? Solamente levanta el proceso de tu aplicación con las librerías que necesita y nada más. Entonces puedes correr muchísimos más contenedores que una máquina virtual en un hardware. Por ejemplo, para que te des una idea, nosotros en nuestro trabajo tenemos máquinas virtuales corriendo más de 100 contenedores cada una. Y es mucho más eficiente de nuevo porque cada uno de esos contenedores solamente necesita correr un proceso, ¿sí? Y las librerías están todas contenidas ahí, entonces puedes correr cientos, ¿sí? En una sola máquina virtual. LXC es el tipo original de contenedores en Linux. Y después salió Docker, ¿sí? Que a todo esto es porque estamos hablando de Docker. Estaba basado en LXC. Lo único que hacía Docker era brindar una capa más de abstracción que vos podías, por ejemplo, empaquetar esos contenedores y compartirlos de una forma fácil y segura entre máquinas. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear mi propia aplicación en un contenedor Docker, te la paso a vos y vos esa aplicación la corres en tu máquina y va a correr exactamente igual que en la mía, porque todas las librerías y todos los binarios van a estar contenidos dentro del contenedor, ¿sí? Entonces, 100% seguro que va a funcionar exactamente igual en mi máquina que en la tuya, por más que tengamos sistemas operativos diferentes, por más que tengamos versiones de Linux diferentes. Como todo va a estar dentro del contenedor, debería funcionar perfectamente. ¿Y por qué tiene bueno todo esto? Es que el programador puede desarrollar su aplicación en su máquina, en una laptop, ¿sí? Agarrar ese contenedor, empaquetarlo y pasarlo a un servidor. Y ese servidor va a estar corriendo en producción y va a tener, por ejemplo, más recursos, más memoria RAM, todo lo que sea, pero la aplicación va a correr exactamente igual porque, de nuevo, todas las dependencias están dentro del contenedor. Esa es la magia de Docker, ¿sí? Que permite que un desarrollador pueda crear un entorno local y se asegura de que ese entorno va a funcionar exactamente igual que un servidor. De esa forma nos aseguramos de que no va a pasar nunca lo de funciona en mi máquina y no funciona en tu servidor. Siempre va a funcionar en los dos. Bueno, ¿cuándo elegimos una máquina virtual y cuándo elegimos un contenedor? ¿Por qué alguien elegiría una máquina virtual o por qué alguien elegiría un contenedor? Bueno, las máquinas virtuales son una mejor opción si vos querés una aplicación que sí o sí necesita todos los recursos de la máquina. Aplicaciones muy pesadas o aplicaciones que tal vez no se manejan bien con porciones de hardware, ¿sí? Por ejemplo, algunas versiones de Java nosotros tenemos algunos problemas porque no se contiene, no se da cuenta que tiene un pedacito del CPU y quiere usarlo todo. Entonces ese tipo de aplicaciones, Entonces ese tipo de aplicaciones tal vez se correrían mejor en una máquina virtual. Igualmente es muy raro encontrar una aplicación en este momento que necesite una máquina virtual. ¿Cómo estamos de temperatura? Ventana cerrada. Y los contenedores son mejores si queremos aprovechar al máximo los recursos que tenemos en un hardware, ¿sí? Si tenemos 16 GB de RAM, por ejemplo, y queremos hacer un deploy de 16 aplicaciones que usan 1 GB de RAM, lo mejor sería usar un contenedor. Por ejemplo, si vos inicias un sistema operativo Windows ya sin correr ninguna aplicación, ya te está usando 2 o 3 GB de RAM. Estás desperdiciando recursos. Entonces, con un contenedor, eso lo haces una sola vez. Bueno, en los próximos capítulos que ya están subidos, porque esto es una precuela de la lista del curso Docker, lo puedes seguir acá. Vamos a aprender cómo levantar contenedores Docker, cómo crear imágenes, cómo usar volúmenes y todo lo que sea de networking. Sigan la lista porque me parece que está bueno para aprender.
En la actualidad Docker se usa en prácticamente todas las empresas. Y no solamente en las empresas, sino que está bueno para probar, para si vos querés jugar un poco con algunas aplicaciones. Es re fácil usar una versión nueva de Python, por ejemplo. Querés probarla, te bajás el contenedor y la probás rápido. Y si te gusta la usás, si no, no. En este canal también tengo otros cursos. Uno de ellos es Kubernetes, por ejemplo, que es un orquestador de estos contenedores de Docker para correrlo en producción, que también lo pueden ver acá. Y tengo otros videos sueltos para que vean. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta si después de haber aprendido qué es lo que es Docker, qué es lo que es LXC y qué es lo que es una máquina virtual, vas corriendo y compras un Windows XP, desempolvas la máquina de tu viejo que estaba en un cajón y le instalas Windows XP y te pones a dibujar el logo de Docker en MS Paint. Sí, es gracioso. Yo me reí. Nos vemos en el próximo.